Exactamente. Que trataba el doctor Calderón. A propósito del comentario del doctor Calderón, y es que el Ministerio de Salud Pública tiene una vigilancia centinela, doctor, a raíz de esta alerta que dice la OMS de la hepatitis viral en una niños. vigilancia centinela? La vigilancia centinela se realiza en una enfermedad o patología de preocupación por un monitoreo, con un monitoreo específico. Si hay una alerta, entonces ante esta sospecha hay una vigilancia específica. Excelente. Y en nuestro país actualmente está activado en los hospitales pediátricos de segundo y tercer nivel. Interesante, decía Rafael Cisneros aquí fuera del aire que ya está en Estados Unidos. A raíz de eso, doctor, es la vigilancia centinela en nuestro país. Y algo importante, que la vigilancia que plantea Jocelyn es muy importante, toda vez que ya cuando están los países del primer mundo, que ustedes saben que son países que en el orden sanitario pues superan los países de Latinoamérica y tercermundistas, pues este país tiene que cuidarse. Y fuera del aire, pues hablábamos y ya hacer un llamado a los padres realmente sobre cuáles serían las posibles sintomatologías de una hepatitis. Miren, hay dolor abdominal, hay ictericia, o sea, la persona, el niño se pone amarillito, ¿no? Se le pone la parte blanquita de los ojos, se le ponen amarilla, puede hacer fiebre, puede ser una febrícula de 1 día, 2 días. Dolor abdominal. Y dolor abdominal básicamente. Puede estar falta de apetito, falta de interés. Esas son de las cosas que principalmente le puede dar. Y sobre todo, recordar que sacamos de ahí las 2 hepatitis que son viral, ya son más de la adultez, que la hepatitis B y la hepatitis C, que gracias a Dios, pues ya la B se controla por vacunas. Y por eso y qué bueno hablar de la vacuna, porque siempre es importante que el pueblo dominicano entienda que las enfermedades que son inmunoprevenibles, o sea, prevenibles por vacunas, siempre hay que acudir a administrarse. Entonces, por esto es que el Ministerio de Salud Pública en los hospitales pediátricos tiene esta vigilancia ante cualquier sospecha de esta sintomatología, que gracias a Dios no se ha registrado ningún caso de hepatitis infantil en nuestro país. Y no obstante a esto, el Viceministerio de Salud Colectiva ha llamado a una vigilancia centinela ante cualquier caso sospechoso. Me acaba de llamar precisamente el director de comunicaciones de Salud Pública, diciendo que ciertamente es como planteaba el doctor Cisneros acerca de la vigilancia centinela. Y así está el Ministerio de Salud Pública aquí con este caso con este tema de la hepatitis viral. Vamos a permitir, sabemos, ¿no? Sí, vamos a permitir que el doctor Cisneros presente al invitado que ya está aquí en la mesa con nosotros. Gracias, Carlos Suero, que está ahí en la sintonía con nosotros. Bien, pues gracias. Y tenemos hoy un invitado de honor, un invitado de lujo. Es el doctor Bienvenido Peña Jiménez. El doctor Bienvenido Peña Jiménez, dentro de su haber, primero es cirujano torácico, de los mejores del país, egresado de la Universidad de Francia, donde también fue médico cirujano para los hospitales de Francia. Además fue director de la Escuela de Ciencia Morfológica de la UAS, porque ha sido un catedrático acabado durante toda su vida. Además fue viceministro de Salud y fue director nacional de residencias médicas. Doctor Bienvenido Peña, pues es un grato placer tenerlo y que sea usted bienvenido. Sí, buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Estoy aquí entre amigos, tanto Jocelyn como Víctor. Le faltó algo en la presentación, amigo mío. Amigo y ex socio, nosotros. Me siento muy cómodo aquí de compartir este espacio con ustedes y poder orientar y contribuir con nuestro pasado y con el futuro, de orientar y educar a la clase médica y al pueblo en el sentido general. Excelente. Doctora, muchas gracias. Doctor, bienvenido. Como dice su nombre, bienvenido Peña, bienvenido a esta receta médica de la Z. Y qué bueno que usted está aquí a propósito de lo que está pasando a nivel de nuestro país en cuanto a lo que es la formación de los médicos que están laborando en las diferentes clínicas, los diferentes especialistas. Como usted manejó por varios años y parte de las reformas de residencias médicas, usted fue parte de ellas. Y me gustaría su opinión desde el punto de vista de la educación superior en la formación de los médicos actuales de la República. Académico. Fíjate, eso es un tema que es muy importante, y a raíz de la creación de nuevas
de nuevos programas de residencia médica en hospitales que no tienen tradición. Por eso pensamos en usted. Yo voy a hablar ahora en términos personales. Sí. Claro. No, fíjate, una preocupación tanto para mí desde hace muchos años, y lo fue para el pasado ministro Rafael Sánchez Cárdenas, es precisamente la planificación de los recursos humanos en salud. Y nosotros le dimos tanta importancia que en las modificaciones que sometimos al Ministerio de Administración Pública, existía un viceministerio dedicado precisamente al futuro de nuestro personal de salud a nivel nacional. Nosotros no sabemos cuánto necesitamos en ninguna región de aquí. No hay estadística de eso. No hay. Nadie tiene estadística, nadie sabe eso. Y eso ha sido una responsabilidad de todos los actores del sistema de salud. Por años. Lo tenemos por años. Y nosotros quisimos, y esto comienza con la modificación del estatus del médico residente. ¿Es un obrero empleado de un hospital o es un estudiante de posgrado adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de una universidad? Y eso hay que definirlo. Nosotros, yo traté de que se modificara de manera rápida, y el pasado ministro dijo que primero teníamos que modificar la reglamentación. Hicimos 3 talleres con todos los jefes de enseñanza, los coordinadores, y la conclusión de ese taller fue publicado fue culminado con una encuesta que hizo la OPS. Rosa María Borrell, que es una experta latinoamericana en formación de recursos humanos en salud, vino y dirigió eso, y nosotros ahí plasmamos una entrevista de más de 90 coordinadores de programa, más de cerca de 2.000 residentes fueron entrevistados, y ahí está la conclusión de todo lo que hay que hacer en el sistema de formación de recursos humanos en salud. Lamentablemente, cuando íbamos a aplicar el producto de los 3 talleres y el producto de esta investigación para hacer la reforma, vino la pandemia. Ok, doctor, y una pregunta que me preocupa. Hemos visto ahora que hay publicado por parte de la Dirección Nacional de Ciencias Médicas residencias en lugares que habitualmente pues no es tradición de hacer una residencia médica. Entonces, ¿estaríamos allí preparados en esos pueblos del interior académicamente para poder asumir y estructuralmente esos residentes? Mira, eso es relativo. La posición mía es que detrás de una gran crisis hay una gran oportunidad. Nosotros tenemos región, por ejemplo, como la región de la Altagracia, Higüey, que tiene una población similar a la del norte del Cibao Central, y sin embargo el Cibao Central tiene 20 y tantos programas de residencia médica históricamente, y ellos no tienen ninguna. Entonces es una región que es pujante, que se necesitan centros de atención primaria, más hospitales para dar calidad de atención. Entonces yo creo que podemos ensayar allá, sobre todo que hay un compromiso de la Universidad Estatal de acompañar esos recursos nuevos, y de darle todo el soporte y las mismas herramientas y la misma destreza que los que están en la capital o en el Cibao Central, que ya tienen decenas de años de tradición. Lo que nosotros tenemos que evaluar, y es mi punto de vista, es que primero, ¿qué es lo que quiere el Estado? ¿Tú quieres seguir formando más especialistas en especialidades saturadas? ¿O tú quieres mejorar la calidad y formar los especialistas donde los necesitamos? Que es lo ideal. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo en el estatus del médico residente. Jocelyn no nos deja mentir, nosotros tuvimos alguna conversación en ese sentido, en donde yo decía, bueno, es que un hospital muchas veces tiene más residentes que camas. Y eso no se justifica. No, y afecta también la educación de ellos. Precisamente, cuando tú tienes un número exagerado de residentes, ellos no van a adquirir la destreza necesaria en el corto tiempo, porque el periodo de residencia es un periodo de tiempo intensivo para hacerte especialista en algo propio. Pero tú tienes que tener una habilidad y una destreza en base al trabajo. Cuando son más residentes que los pacientes,
tú no adquieres esa destreza en el tiempo. Por eso es que hay muchas críticas que dicen, pero en mi tiempo yo hacía tanta histerectomía, tanta cesárea, y los de ahora no pueden hacerlo. Bueno, porque es que ahora hay, primero, menos casos y más residentes. Doctor, usted dijo algo de forma rápida y quisiera que lo explicara al público. Ponerse de acuerdo en el estatus del médico residente. ¿A qué se refiere, doctor? Yo me refiero a que actualmente el residente tiene un estatus laboral. Okay. Porque firma un contrato con el Servicio Nacional de Salud que es laboral. Pero sin embargo, tiene un estatus de estudiante. Exacto. Que se inscribe en una universidad en una programación de posgrado. Entonces muchas veces chocan lo que exige el posgrado y lo que exige el laboral. Y eso no debe ser. Le voy a poner algo muy sencillo, que a nadie se le ocurre, que cuando venían y una paciente sale, una señora, un residente, sale embarazada. Un embarazo de alto riesgo, y entre las licencias, el parto y lo que le toca después del parto, dura más de 2 meses fuera del hospital. Ella no adquirió la destreza que debería adquirir, porque eso. Entonces, el reglamento de posgrado del MESI dice que si tiene 2 meses tiene que reprobarse. Pero el reglamento laboral de las licencias médicas justificadas y la licencia de maternidad justificada lo autoriza y lo avala. ¿Qué hacemos? ¿La reprobamos o no la reprobamos? Entonces, eso hay que definir. Y la otra situación es, por ejemplo, hay funciones que no están dentro del programa de estudios de un médico residente, pero en el hospital lo obligan a hacerla. Si es un programa laboral, él está trabajando más de 120 horas al mes. Eso ha mejorado, doctor. ¿Ha mejorado esto? Bueno, ha mejorado. Porque el descanso posguardia, cuando yo era director, yo lo impuse y me gané enemigos. Y lo impuse y hice que algunos coordinadores hasta renunciaran. Doctor, cuando se negaban a eso. Escúchame, Rafael, porque yo realmente hablar del tema de residencias médicas para mí ha sido una preocupación de hace años, muchos años. ¿Y dónde yo me voy a basar en esto? Bienvenido. En el sentido de que nosotros tenemos unos indicadores básicos en República Dominicana, que no ha habido forma de nosotros mejorar. Todo lo contrario. Producto de la pandemia, esos indicadores básicos de salud, el caso de la mortalidad materna infantil, ha sido un desastre, como se ha disparado. De 90 a 100 y pico mil de nuevo, retomando los años 1996. Sobre todo que la mayoría de esos partos están en hospitales docentes, que es donde menos personas deben morir. Pero ahí es que voy, ahí mismo justamente. Que se mueren más, doctor. No, es ahí que voy, y me preocupa muchísimo. ¿Quién es el responsable o quiénes somos los responsables? Si decimos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no paga profesores, le da un incentivo muy barato o muy bajo. Espérate, ese es otro tema que podemos hablar del financiamiento. Vamos a hablar de eso, pero porque primero el estatus, estamos en el estatus. No, en el estatus. ¿Quién es el responsable? Verdaderamente nosotros aquí tenemos a los residentes básicamente como obreros. Ese es el término empleado. Y de hecho, nuestros hospitales son residenciales. Víctor. O sea, manejo médico es a través de la residencia, no se hace de otra manera. Yo creo que el doctor me haga un símil de derecho comparado aplicado a la salud. ¿Qué me refiero con esto? Que no haga un análisis comparativo de cómo es aquí, como en esos países del primer mundo, Francia, que tiene la experiencia. Que tiene la experiencia, o sea, como residente que fue. ¿Cuánto trabaja un residente? ¿Cómo está eso reglamentado? Que sería importante que el doctor pues lo plantee. No, mira, si tú quieres ser especialista es una persona que debe tener entre 2.000 y 3.000 horas en un oficio. Fijo, con supervisión. Ahora dijo. Con supervisión. Con supervisión. Eso es clave. Mira, cuando yo dirigía residencia médica, nosotros utilizábamos la nueva tecnología. En la Universidad Uniremos, nosotros le pagamos a la universidad para utilizar los recursos de simulación en parto. Y tomamos una de las competencias que debe tener todo ginecólogo de primer año, que es la atención adecuada al parto. Exacto. Esa es una de las competencias. Y le pagamos a todos los R1 de residencia de ginecología y obstetricia de aquí un curso de simulación. Pues mira, yo me engranojo lo que los residentes nos expresaron. Doctor, yo he hecho más de 50 partos y lo había hecho mal los 50. Yo no sé cómo yo no hice más iatrogenia.
yo no entendía. Y yo decía, pero ¿y tú no tienes supervisión? No, di que era un R2 que no iba a supervisar, no supervisaba nada, ni enseñaba nada. Dios. Entonces el problema está en que la supervisión no puede ser por otro residente. La supervisión debe ser por un médico directa, especialista. Por un médico especialista. Sí. Y tenemos que utilizar en todas nuestras maternidades los recursos audiovisuales, porque ya el mundo cambió. Eso es así. Cuando yo era estudiante, yo llegué a hacer 15, 20 partos siendo interno. Sí, yo también. Y yo recuerdo que venían de que hay una paciente con un hospital de presentación, hospital posterior, y veníamos 15 y 20 personas a hacerle el tacto a esa pobre mujer que estaba ahí. Ya hoy en día no se puede eso. Entonces, como eso no se puede hacer... Se quejan mucho las pacientes de eso. No, ya no, que tú el que pasa quiere poner mano. No, ya no es así. Ya está el cuidado materno está el cuidado materno respetuoso. Sí. Ya eso se ha limitado bastante. Pero para que el residente aprenda, entonces tenemos que utilizar un simulador para que él sepa identificar cuando un paciente viene de cara, eso es lo nuevo. Cuando viene en un hospital, cuando no desciende. Entonces, por eso, y nuestros hospitales docentes no tienen o tienen muy pocos recursos de simulación para enseñar a los residentes en este tipo de cosas. Mire, yo tengo una pregunta, doctor, con relación a esto que estoy escuchando. Antes de irnos a la pausa, adelante. Del estatus a nivel de la residencia. Mire, a raíz de que el residente es un obrero, se está formando con una irritabilidad que se refleja en la calidad de la atención. Totalmente. Si usted va a las clínicas privadas, ve el trato a nivel de las emergencias que se le da. No, doctor, está casi ya igual. Que a nivel de las emergencias que se le da a la persona que acude a buscar un servicio. Y creo que también es parte ya de la formación, porque los residentes actualmente se están formando solos. Entonces hay una irritabilidad que cuando llega el paciente a buscar una atención de calidad, ¿qué hacen? Hay un maltrato. Entonces considero, está agotado, está cansado. Al no tener una supervisión que le diga cómo debe de dirigirse, creo que por eso se refleja en la mala calidad de la atención que tenemos actualmente a nivel de la humanización de los servicios de salud. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, Jocelyn. Y nosotros, los residentes, aprenden de lo que ven. Si el médico especialista es respetuoso y cumple su función con respeto, con dignidad, con humanismo hacia el paciente, el residente no lo va a tratar así. Y la otra cosa de irritabilidad es por el número de horas. Claro, ininterrumpida. Oye, yo tuve caso de un residente, se enfermó un R2 y venía el R4, que era el jefe de ti, se me descuadró. Mira, sanciona un R2 para que se quede la guardia mía, que es mañana, que tiene que quedarse. Y iban a revisar esto en la clínica. No hiciste eso, tiene 24 horas. Y el que había amanecido tenía que seguir corrido para no descuadrar el team. Oiga los extremos que llegamos. Y de eso no se entera ni el especialista ni nadie, porque ese residente no tiene derecho a quejarse con nadie. Entonces, ese tipo de cosas hace que esté irritable, eso que le hable mal, que esté cansado. Sí, y eso es un peligro. Sí, pero el paciente no puede con eso. Eso repercute en la calidad de atención, como dice la doctora. Hay países que a 8 horas de trabajo, el bisturí se lo quitan al residente. Doctor, Cundo está irritado. Sí, estamos en peligro.